Bienvenido, buenas noches. Vamos a continuar con el tema que pues no terminamos de la primera diapositiva de la clase que no terminamos la semana pasada. Vamos a terminarlo el día de hoy. Voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. Bien, nos habíamos quedado en esta parte que no cubrimos acerca del impacto de los microorganismos en los seres humanos. Entonces vamos a ver aquí en esta parte em, cómo a lo largo de los años los microbiólogos han hecho grandes progresos en el descubrimiento de la forma como viven los microorganismos y cómo aplicar ese conocimiento que han adquirido a través del estudio de estos microorganismos para mejorar tanto la salud como el bienestar humano en general. Entonces vamos a ver que debido al estudio, a la investigación que hacen los microbiólogos o que han hecho los microbiólogos sobre las interacciones de los organismos vivos con microorganismos y con el ambiente en sí, vamos a ver que vamos a resaltar a los microorganismos como agentes de enfermedades, por supuesto, pero también vamos a ver que los microorganismos tienen una función importante en la agricultura, en la industria, en el comercio, en el medio ambiente, en la producción de energía para el ser humano. Entonces, que no solamente nos debemos de enfocar en los microorganismos como agentes de enfermedad, ¿verdad? Sino que tienen funciones ecológicas y funciones en aspectos de comercio, agricultura, energía para el ser humano que son beneficiosas para nosotros. Voy a utilizar esta diapositiva para ilustrar algunas cosas, pero antes de esto, antes de hablar un poco sobre los microorganismos como agentes de enfermedad, quiero recordarles que recordemos, los microorganismos no solamente causan enfermedades, sino más bien son muy benéficos para nosotros, los seres humanos y los demás animales y otros organismos vivos en el planeta, por sus diversas funciones ecológicas. De hecho, eh, las estadísticas de esta diapositiva que ustedes están viendo aquí reflejan cómo han ido evolucionando las enfermedades desde 1900 hasta la actualidad en países desarrollados, es lo que se muestra ahí en la diapositiva, pero también por aquí en internet estuve buscando eh, también unas estadísticas que tienen que ver con, ahorita los muestro, que tienen que ver con muertes por enfermedades infecciosas en países en países en vías de desarrollo, en países pobres. Entonces, vamos a ver esas diferencias, pero por ahora nos vamos a centrar acá. Pero quiero resaltar algunas cosas. En esta diapositiva se muestra esa evolución de las enfermedades infecciosas en países ricos, particularmente Estados Unidos. Ahí la diapositiva dice, la figura dice, índice de mortalidad para principales causas de muerte en los Estados Unidos de 1900 a la actualidad. Más o menos como hasta 2012, 2013 está aplicable esa estadística que aparece en esas gráficas. Entonces, en esa gráfica se puede ver cómo las enfermedades infecciosas a principios del siglo XX eran las principales causas de muerte en seres humanos, eh, provocadas, obviamente, estas enfermedades infecciosas provocadas por microorganismos patógenos, principalmente bacterias y virus. Entonces, fíjense bien en la gráfica, se muestra cómo, por ejemplo, a inicio del siglo XX en Estados Unidos, enfermedades infecciosas como la gripe, la neumonía, que no es en sí una enfermedad, sino un conjunto de signos y síntomas asociados a la infección, a una infección respiratoria provocada por bacterias. Se mira cómo la tuberculosis igual causaba muchísimas muertes, por eso vean que los cuadros están en rojo. Las enfermedades infecciosas del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Las gastroenteritis, principalmente en niños y en ancianos. Y
pues otras enfermedades infantiles, difteria, cólera, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo a inicios del siglo XX las infecciones por microorganismos patógenos, principalmente de naturaleza bacteriana, o sea, bacterias y virus, eran las principales causas de muerte en Estados Unidos. Estamos hablando de un país rico, ¿no? Un país con muchos recursos económicos, con sistemas sanitarios muy diferentes a los que hay en nuestros países. Pero fíjese en la actualidad, ahí mismo en Estados Unidos, ya no son las enfermedades infecciosas en rojo, marcadas en esos cuadros rojos o rectángulos rojos, ya no son las enfermedades infecciosas en estos países las principales causas de muerte, sino que ahora son otras enfermedades relacionadas con otras condiciones socioeconómicas, socioculturales, etcétera, como por ejemplo las cardiopatías, el cáncer, el ictus, que es enfermedad vascular en el cerebro, eso es ictus, enfermedades pulmonares no necesariamente provocadas por microorganismos y vea otras cosas más, diabetes, o sea, enfermedades autoinmunes o degenerativas del cerebro, etcétera. Entonces, mire cómo han ido cambiando las cosas. Ahora, fíjese bien en esta otra gráfica que voy a mostrar. Aquí ya estamos hablando de principales causas de muerte en los países de ingresos bajos, ¿verdad? O sea, los países como los nuestros que están en vías de desarrollo o pretendiendo alcanzar un nivel de desarrollo que mejore la calidad de vida de las personas. Fíjese bien, usted bien aquí, esto es para 2016 y mire usted cuáles son las causas principales de muerte en nuestros países. Infecciones respiratorias, o sea, todo lo que tiene que ver con patógenos respiratorios, tanto virus como bacterias, enfermedades diarreicas, enfermedades del tracto gastrointestinal, claro, lo que tiene que ver con problemas relacionados con enfermedad vascular entre el corazón, el cerebro, o fíjese bien más adelante, SIDA, una infección tremenda, malaria o paludismo, mire, tuberculosis. eh, Podremos agregar aquí también, por ejemplo, cólera, podemos agregar otras más. Entonces, mire cómo son las diferencias entre los países ricos y los países pobres. ¿Por qué nosotros en nuestros países tenemos estos problemas? Bueno, eh, la falta de desarrollo económico que tenemos hace que tengamos un sistema sanitario deficiente en donde no todas las personas tienen acceso a agua limpia, que esté potabilizada, ¿verdad? Que esté tratada. No todas las personas tienen servicio sanitario, o sea, las excretas eh, no están bien dispensadas, digamos, del ambiente a su alrededor y una serie de cosas más, ¿no? La pobreza, ¿no? Todo lo que está relacionado con la pobreza, el no tener acceso incluso a cuestiones de salud muy básicas. Muchas comunidades en nuestros países no tienen centros de salud con enfermero y médico capacitados, equipo, etcétera, ¿no? Entonces, siguen siendo un problema bastante grave las enfermedades infecciosas, eh, las que son producidas o provocadas por microorganismos patógenos. Como dije, principalmente bacterias y virus, pero también por ahí algunas de naturaleza fúngica, o sea, no de naturaleza bacteriana o vírica, sino fúngica, o sea, producidas por hongos, a otras infecciones producidas por otros parásitos, protozoarios, por ejemplo, etcétera. Entonces, eso es bastante diferente con lo que tenemos en la actualidad. Ahora, tanto en países ricos como en países como el nuestro, los niños y los ancianos siempre han sido como los grupos de edad más vulnerables, ¿no? Unos porque los niños no tienen todavía una inmunidad bien desarrollada y los ancianos porque tienen una inmunidad debilitada. Sin embargo, en la actualidad, en esos países ricos, volvamos a los países ricos, en esos países ricos en la actualidad ya no son las enfermedades infecciosas las que provocan la mayor cantidad de muertes. Sí, siguen produciendo algunos casos, pero no son los casos importantes, digámoslo así, son muy pocos. ¿Por qué? Bueno,
con esto del control de las enfermedades infecciosas, vienen una serie de otros avances, ¿no? Por ejemplo, la mayor comprensión que tenemos de los procesos de enfermedad. O sea, entendemos mejor ahora las enfermedades infecciosas, cómo se dan, quiénes son sus vectores, cuáles son las condiciones en las que esos vectores se desarrollan, prosperan. Eso, el control de esos factores ha ayudado mucho. El conocimiento, mayor conocimiento que tenemos de la misma, de la propia enfermedad. También otro avance ha sido la mejora de las prácticas sanitarias, o sea, se ha mejorado mucho las prácticas sanitarias. También eh, algunos avances en el tema de la salud pública. Entonces, esto, por ejemplo, las campañas de vacunación, ¿verdad? Por ejemplo, ahora es rarísimo que pues no esté disponible una vacuna para alguna infección tratable. Claro, hay enfermedades que todavía no tienen una vacuna, pero para las que sí hay vacuna, el acceso es gratuito generalmente. También el uso generalizado, estoy hablando de mejores prácticas sanitarias, estoy hablando, por ejemplo, de las vacunas, pero también otro ejemplo podría ser el uso generalizado de agentes antimicrobianos como los antibióticos. Entonces, se han desarrollado muchos antibióticos que han ayudado a controlar esas infecciones actualmente con gran eficacia en países desarrollados, ¿verdad? Que tienen mucho ingreso económico, y con menor eficacia en países como el nuestro, en donde todavía, volvemos a ver, y hago otra vez el énfasis acá, todavía las enfermedades infecciosas son un problema grave de salud pública. Aquí podemos agregar un montón de otras cosas, ¿verdad? Podremos agregar enfermedades como el cólera, enfermedades como el ébola, la tuberculosis ya está aquí, está aquí. La malaria, que sigue siendo un problema bastante serio en nuestros países, ¿verdad? Fiebre amarilla y otras más. Ébola, ¿verdad? En África, enfermedad del sueño en África. Entonces, si bien en la actualidad muchas enfermedades infecciosas están controladas, estas otras o muchas otras siguen siendo una gran amenaza, especialmente en nuestros países, ¿verdad? Algunas de las que ya mencioné, ¿verdad? Otras, por ejemplo, el sarampión también, las complicaciones respiratorias provocadas por tanto virus como bacterias que provocan neumonía, otras infecciones respiratorias, los síndromes diarreicos que ya los vimos, pero también en todo el mundo hay grandes amenazas de enfermedades infecciosas emergentes que cada vez están provocando más casos en el mundo, como por ejemplo la gripe aviar, la gripe porcina, ¿verdad? Que todavía no tenemos esos brotes aquí en Honduras o en Centroamérica, pero podrían llegar. El ébola, como mencioné antes. Entonces, estas son enfermedades propiamente las que acabo de mencionar: tuberculosis, ébola, gripe aviar, gripe porcina. Estas son enfermedades eminentemente animales, pero bajo ciertas condiciones pueden transmitirse al ser humano. ¿Ah? Condiciones del ambiente, ¿no? Que si son propicias a esas condiciones, se pueden transmitir al ser humano. Entonces, esto es una reflexión para que veamos que, pues sí, siguen siendo los microorganismos, importantes para la salud, ¿no? Son una emergencia, una amenaza a la salud pública de los seres humanos y de otros animales, claro que sí. Pero conocemos más ahora de esas enfermedades y de esos agentes infecciosos, y hay tratamientos y hay vacunas y hay procedimientos sanitarios, hay vigilancia epidemiológica que puede ayudar a mejorar las condiciones. Pero obviamente los microorganismos tienen un efecto importante en la salud del hombre, por supuesto que sí. Volvamos a la presentación y continuemos. O sea, no solamente debemos de pensar en enfermedades, ¿no? Los microorganismos tienen importancia para el ser humano, no solamente, y recalco, no solamente porque son agentes de enfermedad. Hay muchos otros beneficios, por ejemplo, en la agricultura y en la alimentación. Em, Pensemos en la agricultura y la alimentación. Entonces, la agricultura se beneficia, por ejemplo, del ciclo de los nutrientes que hacen los microorganismos. O sea, cómo los microorganismos reciclan ciertos elementos naturales en el ecosistema, de tal manera que
estén esos elementos disponibles en el suelo para el crecimiento de las plantas. Muchas de esas plantas son la base de la agricultura y son la base de la alimentación de los seres humanos en la actualidad. Por ejemplo, eh, el cultivo de las leguminosas, ¿verdad? Cultivo de las leguminosas o las legumbres. Recuerde que las leguminosas son todas aquellas plantas de la familia Fabaceae, que nosotros las llamamos fabáceas, que son del orden de las fabales y que en estas leguminosas encontramos tanto plantas de hábito arbóreo, o sea, árboles, encontramos arbustos, encontramos hierbas perennes o anuales, ¿verdad? Fácilmente reconocidas por su tipo de fruto, ¿verdad? Que es una legumbre, es el tipo de fruto. Entonces, todas esas plantas, las leguminosas, son básicas para la alimentación humana. ¿Y qué es lo que ocurre con ellas? Bueno, en las raíces de estas plantas viven asociadas a esas raíces bacterias que forman unas estructuras llamadas nódulos, lo que puede usted observar ahí en la raíz, aquí en la microfotografía, observa usted esos nódulos que para entenderlo, pues es como cuando usted tiene una infección respiratoria y se toca el cuello y el médico lo ausculta y le dice, usted tiene inflamados los nódulos de su garganta o los nódulos de su cuello. Pues esas agrupaciones en este caso de bacterias en las raíces, es a lo que llamamos nódulos. ¿Y estos nódulos qué es lo que contienen? Bueno, contienen cierto grupo de bacterias que realizan fijación de nitrógeno atmosférico, el N2 que se observa acá. Lo que hacen esas bacterias es que fijan el nitrógeno atmosférico, que se presenta ahí como una molécula de dos átomos de nitrógeno, que es un gas que está en el aire. El nitrógeno molecular está en el aire. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas bacterias? Fijan ese nitrógeno al suelo en forma de amoníaco, que es NH3. Y ese amoníaco, una vez en el suelo, también es transformado en nitratos, en SNO3 que dice ahí, que esos son componentes básicos. Componentes básicos, el nitrógeno es un componente básico para el crecimiento de las plantas. Entonces, si no hubiera nitrógeno en el suelo, la planta no podría crecer. Entonces, en las leguminosas, por ejemplo, esos nódulos radiculares están completamente tapizados, digámoslo así, o repletos de bacterias que hacen fijación de nitrógeno y que transforman el nitrógeno atmosférico en amoníaco, en NH3, y que también lo pueden transformar en nitratos, NO3, que son compuestos que ya pueden utilizar las plantas para su crecimiento. El nitrógeno atmosférico no está disponible para las plantas. Esas bacterias tienen que fijarlo de la atmósfera al suelo para que el nitrógeno esté disponible y pueda ser utilizado por las plantas para crecer. Entonces, como ustedes pueden ver aquí arriba, un ejemplo de la planta de soja que tiene estos nódulos radiculares en donde encontramos a estas bacterias que hacen la fijación de nitrógeno. Entonces, el nitrógeno molecular lo combinan con hidrógeno para formar amoníaco y posteriormente para formar nitratos, que son las formas en las que el nitrógeno puede estar disponible para las plantas. Por otro lado, también está el otro ciclo, el ciclo del azufre, ¿verdad? El azufre también, en el aire, por ejemplo, a bacterias en el suelo que participan en el ciclo del azufre, haciendo oxidación de compuestos de azufre, como por ejemplo el SO4 que es, no, perdón, el H2S, que sería ácido sulfídrico, que es un componente, es un compuesto tóxico, de hecho, y estas bacterias en el suelo pueden transformar ese ácido sulfídrico a sulfatos, que sería el SO4 y el sulfato es otro componente importante para las plantas. Es un nutriente para que la planta pueda desarrollarse. Y es inocuo. O sea, los sulfatos no son tóxicos al suelo y si llegan a fuentes de agua tampoco son tóxicos. Entonces, ¿quiénes son los responsables de hacer este proceso? Bacterias, microorganismos de
naturaleza bacteriana, ¿verdad? Son bacterias. Entonces, fíjese usted cómo ayudan a la agricultura. Por otro lado, también otros microorganismos de gran importancia en la agricultura también, porque la agricultura se dedica también a criar animales eh, animales que hemos domesticado y que utilizamos como fuente de carne o utilizamos sus productos derivados de ellos. Entonces hay microorganismos en el rumen de los rumiantes. Recuerde que el rumen es una parte del estómago de los rumiantes. Y estos microorganismos lo que hacen es que ayudan a degradar o a metabolizar o a fermentar la celulosa que llega por la hierba, el heno, las plantas ricas en celulosa, porque recuerden que la celulosa es el polisacárido estructural principal que forma las paredes celulares de las células vegetales. Entonces, lo que hacen estas bacterias en el rumen de las vacas o de otros rumiantes, como las ovejas, las cabras, es ayudar a fermentar la glucosa, la celulosa, perdón, y de esa manera, pues, que el animal pueda aprovechar eh, ese alimento que no es tan rico en nutrientes, pero que este, sí es un alimento rico en celulosa, ¿no? La hierba, los pastos que se comen las vacas. Entonces, fíjense ustedes ahí cómo el rumiante come hierba. La hierba es material vegetal rico en celulosa. En el rumen de los herbívoros, la celulosa se puede fermentar, o sea, es un proceso de fermentación. Esto lo vieron ustedes en Biología 1. Es un proceso de fermentación que hace posible que se rompa la molécula de celulosa en glucosa, que es asimilable por el animal, y que, pues, esa celulosa va a ayudar en los procesos energéticos del animal. Y también la fermentación de esta celulosa va a producir, por un lado, ácidos grasos que son fundamentales para la nutrición del animal, como también va a generar residuos, que es el CO2 y el CH4, que son productos de desecho, pero que de una manera u otra estos son también reciclados en el ambiente. Entonces, solo para mostrar un poco de lo que hablamos del rumen, recuerde, en el sistema digestivo de un herbívoro, ustedes van a encontrar que el estómago está dividido en cámaras y una de esas cámaras es el rumen. Vamos a ver si aquí se puede agrandar un poco la imagen que tenemos ahí. Sí, aquí lo podemos agrandar. A ver, dejemos que funcione. Mientras tanto, recordemos que hay otros animales que son rumiantes, ¿verdad? No solamente las vacas y las cabras, las ovejas, las jirafas, los camellos o los camélidos, ¿verdad? Todos los que están en esa familia. Gran parte de los ciervos, ¿verdad? Son herbívoros. Entonces ellos tienen rumen y, bueno, aquí no me quiso abrir esto, pero el punto es que vea el estómago y vea que una de sus cámaras es el rumen. Y observe que dice, rumen dice, inicia la fermentación del bolo alimenticio para poder transportar ese bolo alimenticio a el intestino, o sea, el paso del alimento que llega hasta el estómago, luego tiene que llegar al intestino para poder ser absorbidos el agua, los nutrientes de ese alimento, ¿cierto? Entonces, era nada más para ilustrar esa situación. Entonces, mire cómo también en eso también son importantísimas los microorganismos, ¿verdad? Ahora, en el tubo digestivo humano, en el tubo digestivo humano no hay rumen. Nosotros no tenemos rumen. Nuestro sistema digestivo posee sí un estómago, pero no es un estómago dividido, y poseemos intestino grueso e intestino delgado. Fíjese que anatómicamente primero está el estómago, que es quien recibe el bolo alimenticio primero, y pues empieza a procesar ese bolo alimenticio. Pero el número, lo que quiero resaltar aquí con esta diapositiva es que en el sistema digestivo humano no tenemos tantas bacterias como hay en el rumen
de las vacas, por ejemplo. En el rumen de las vacas, las cantidades de microorganismos que hay están en el orden de 10 a la 11 bacterias por gramo de material alimenticio o por gramo de bolo alimenticio en una vaca, 10 a la 11. Cuando hablamos de 10 a la 11, estamos hablando de el orden de los miles de millones de bacterias. De eso estamos hablando. O sea, imagínense qué cantidad de bacterias hay en el rumen del herbívoro para ayudar a procesar ese material alimenticio. Pero fíjense que otro beneficio por la cantidad de bacterias que hay ahí, otro beneficio de esto en agricultura de las bacterias, ahorita que me acuerdo, es que debido a que los microorganismos fijan nitrógeno al suelo y fijan azufre al suelo en formas que pueden ser aprovechables como nutrientes para el crecimiento de las plantas, eso evita que los campesinos, que los agricultores utilicen demasiados fertilizantes con nitrógeno, que obviamente los fertilizantes son compuestos sintéticos, ¿verdad? No son naturales, son sintéticos y que contaminan el suelo y el agua. O también estamos hablando de abonos, ¿verdad? Abonos nitrogenados también. O sea, se evita, la acción de estos microorganismos evita que los agricultores tengan que usar abonos nitrogenados, que son además muy costosos, o los fertilizantes, y que además son contaminantes, ¿verdad? Tanto los abonos nitrogenados como em, los fertilizantes son muy costosos. Entonces, ahí se está ahorrando dinero en agricultura y se está ahorrando contaminación del suelo. Solo para recordar eso, que me recordé ese detalle para no poderlo perder en esta oportunidad. Y por otro lado, volvamos aquí. Entonces, no tenemos esa cantidad tan grande de microorganismos en nuestro sistema digestivo. En el estómago em, hay un pH de 2 diferente también a lo que ocurre en el rumen de las vacas, en donde el pH es de 7. Entonces, miren que en el estómago nuestro el pH es de 2, o sea, es pH bastante ácido que no permite el crecimiento de muchos organismos, de microorganismos, debido a eso, ¿verdad? Porque es muy ácido. Pero el número de microorganismos que tenemos en nuestro estómago es de 10 a la 4 células por gramo de bolo alimenticio. 10 a la 4 estamos hablando del orden em, de unas 100.000 especies diferentes, digámoslo así, de células por gramo. En el intestino delgado, nosotros tenemos un pH un poquito más cercano al grado neutro, pero es un pH de 4 a 5. Y hay un número de bacterias hasta de 10 a la 8 células por gramo de bolo alimenticio. 10 a la 8 estamos hablando de eh, miles de millones, ¿verdad? Y en el intestino grueso es en donde nosotros en realidad tenemos la mayor cantidad de microbiota en nuestro tracto gastrointestinal. Microbiota es un término que voy a estar utilizando mucho para referirme a los microorganismos que viven asociados a nosotros y que nos ayudan a procesar los alimentos, porque ya vamos a darle conclusión a esto, porque estoy hablando de estos números y porque estoy hablando de la presencia de esos microorganismos en nuestro tracto gastrointestinal, el de los seres humanos. También, ya vimos el de las vacas, cómo les ayudan a obtener esos nutrientes esenciales para la vida, para su vida. Y aquí, en nuestro caso, también nos ayudan a obtener nutrientes esenciales para la vida. Entonces, en el intestino grueso, nosotros es que tenemos, digamos, un número básicamente casi igual al de los rumiantes en el rumen. 10 a la 11 células por gramo, ¿verdad? 10 a la 11. Entonces, estamos hablando del orden de los miles de millones de células. Y vea que en el intestino grueso tenemos un pH de 7. Estas son cosas importantes, muchachos. Tienen que recordar estas cosas. En el estómago tenemos más o menos un pH de 2, con un número de 10 a la 4 células microbianas por gramo de bolo alimenticio. En el intestino delgado, un pH de 4 a 5,
con un número de 10 a la 8 células por gramo, y en el intestino grueso un pH de 7, que es un pH neutro, propicio para el crecimiento de microorganismos, de 10 a la 11, así como en el rumen de las vacas, de los rumiantes, eh, células por gramo, 10 a la 11 células por gramo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esto es importante. ¿Por qué estoy resaltando estos números? Bueno, porque así como en la vaca, esas bacterias ayudan a fijar, o a, mejor dicho, a procesar eh, ciertos alimentos para poder obtener nutrientes. Igual en nosotros es lo mismo, ¿verdad? Hay, por ejemplo, enzimas que nos ayudan a producir estos microorganismos en el intestino, que son las que nos facilitan la digestión de los alimentos. Vitaminas también, ¿verdad? Que son nutrientes esenciales para nosotros. Entonces, son ellos los que nos ayudan en ese caso. Ustedes miren cómo los microorganismos son importantes en la alimentación también, ¿verdad? Aquí estamos hablando de los procesos de fermentación. ¿Por qué vamos a hablar de los procesos de fermentación? Eh, Ahorita les explico, pero antes de continuar, sí quiero decir que en el tema de alimentos también podemos pensar que hay un aspecto negativo de los microorganismos, ¿verdad? Porque hay ciertos microorganismos que pueden contaminar los alimentos. Por ejemplo, tenemos el caso de Escherichia coli, tenemos el caso de la salmonela, que son patógenas, ¿verdad? Son bacterias patógenas que comúnmente entran en nuestro cuerpo por agua contaminada, o por carnes que no estén bien cocinadas, o por verduras y frutas que también estén contaminadas con agua que tenga estas bacterias. Así es como llegan a nosotros, y obviamente pues la infección con estos microorganismos puede ser fatal, ¿verdad? Puede ser muy grave, puede llevar a la muerte a las personas. Entonces, también hay aspectos oscuros, pero otro dato importante, y el por qué estamos hablando de esos números, es porque el solo hecho de que hayan esos números, esas cantidades de microorganismos en nuestro tracto gastrointestinal, hace que otros microorganismos patógenos no invadan ese tejido y no prosperen en ese tejido. Y entonces, desde ese punto de vista, nos protegen también esa microbiota que vive con nosotros en el tracto gastrointestinal, nos protege de la invasión de otros patógenos, como los que les acabo de mencionar y otros más, que podrían colonizar el intestino y lograr producirnos la muerte. Entonces, mire cómo es importante esto. En esta otra diapositiva lo que vemos es la fermentación de la glucosa por parte de bacterias o de levaduras, y esto es importante para la industria también de los alimentos en nuestra vida, en la vida de los seres humanos. Entonces, ¿qué podemos decir de esta parte? ¿Qué podemos decir esto de la fermentación? Bueno, esto tiene que ver con la seguridad alimentaria, tiene que ver con la industria de los alimentos. Sabemos que, y como lo vimos en una diapositiva mucho antes, voy a moverme muy arriba, bastante arriba, aquí, en esta diapositiva. Sabemos que los alimentos, como por ejemplo las carnes, las verduras, las frutas, tienden a descomponerse fácilmente. Descomponerse por microorganismos. O sea, los microorganismos ejercen un efecto en la naturaleza sobre los alimentos, eh, pues en su descomposición, ¿verdad? Porque el microorganismo lo que está utilizando como materia prima para poder sobrevivir es la fruta, es la carne, es la verdura. Entonces, estos alimentos se descomponen, y cuando llega a pasar esto, porque no se tienen los cuidados adecuados, digamos, de los alimentos, entonces las pérdidas económicas por la descomposición de estos alimentos es altísima. Entonces, eso es un efecto negativo, digamos, en la industria de alimentos. Los alimentos frescos son propensos a contaminarse con microorganismos que pueden descomponerlos rápidamente. Y eso es una pérdida económica tremenda. Pero no tenemos que ver a los microorganismos como nuestros enemigos, porque, por ejemplo, debido a eso, por la naturaleza de estos alimentos, que esto es por la naturaleza del alimento, es decir, es irremediable
que las carnes frescas, las verduras, las frutas, se descompongan. Eso es algo que va a pasar en la naturaleza. No es realmente culpa de los microorganismos, es que es un proceso natural en la evolución de los alimentos que estos se descompongan. Porque los microorganismos llegan, los colonizan y los descomponen. Eso no se va a evitar. O sea, hay una proporción de alimentos que se van a descomponer al estar en la intemperie sin ningún tipo de cuidado, ya sea porque se ha producido mucho alimento en ese momento y etcétera. Por muchas razones puede ser. Pero lo que quiero decir es que han surgido, por ejemplo, alimentos enlatados, comida enlatada en general, comida congelada o comida deshidratada como alternativas a los alimentos frescos que se decomponen rápidamente. Y en estos alimentos enlatados, congelados, deshidratados, este, intervienen también microorganismos que producen ciertas sustancias que sirven de conservantes o preservantes, ¿verdad? De estos alimentos que de otra manera sufrirían un deterioro. Pero no hay que ver a los microorganismos como los enemigos, como menciono. Entonces, por ejemplo, eh, en cuanto a la seguridad alimentaria, es importante como recalcar que no todos los microorganismos pues, provocan un daño a los alimentos y que más bien muchos de ellos son deseables o incluso esenciales, eh, como aquellos microorganismos que producen procesos de fermentación. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay alimentos que tienen que pasar por una fermentación microbiana para que adquieran olor, sabor y ciertas características que nos ayudan a que esos alimentos pues tengan básicamente esas características que deseamos para poder utilizarlo como fuente alimenticia. ¿De qué estoy hablando en este caso? Pues, por ejemplo, muchos productos lácteos dependen de la actividad de los microorganismos para poder producir ciertos ácidos, como ya mencioné antes, que son fundamentales y característicos de estos productos, como por ejemplo, en el caso de los lácteos, el queso, la mantequilla, el yogur. eh, Estos productos se producen por fermentación, utilizando bacterias o utilizando levaduras. O sea, se producen por fermentación. Entonces, ¿qué ocurre con esa fermentación de la glucosa o de los nutrientes en estos alimentos para producir ese producto final que es comercial? Bueno, el sabor y ciertas características organolépticas son producidas por la fermentación de las bacterias. También, por ejemplo, en otros casos estamos hablando de chucrut o col agria, que no comemos mucho aquí nosotros, encurtidos, salchichas, también están sometidas a procesos de fermentación microbiana. Y eso es lo que les da sus características comerciales. Entonces, lo que podemos ver ahí en la imagen, para que recordemos, es que eh, la fermentación, pues puede ser fermentación láctica o fermentación alcohólica. Si es láctica, va a producir un ácido orgánico que se llama ácido láctico, que también sirve de conservante. Y se produce también em, fermentación alcohólica, en donde se produce etanol y CO2 como subproductos también. El etanol, el alcohol también se utiliza como un conservante. Y todo esto para producir diferentes alimentos, ¿verdad? Quesos, otros derivados de la leche como el yogur, a las bebidas alcohólicas, el sabor de algunos eh, alimentos como estos alimentos encurtidos. Y todos estos alimentos son producto de la fermentación de microorganismos. El pan, ¿verdad? Debido a la fermentación que hacen las levaduras de la masa. Recuerde que la masa del pan es básicamente glucosa, ¿verdad? Porque la masa es harina y la harina es glucosa. Entonces, es almidón y el almidón es glucosa unida en una gran cantidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace que la masa del pan crezca? La fermentación que producen estos microorganismos de la glucosa. Entonces, al producir fermentación, se produce CO2, que es lo que hace que la masa crezca, la masa del pan crezca, porque se está agregando gas y se está produciendo alcohol también. Y ese alcohol está provocando un cierto sabor y está provocando también
la conservación de ese alimento. Y el gas hace que la masa del pan crezca y luego el gas se evapora porque luego se mete al horno. Entonces vea cómo en los productos alimenticios también encontramos em, a los microorganismos como una fuente importante. Ahora podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar de los biocombustibles, por ejemplo. Entonces, ah, biocombustibles se obtienen por fermentación también. Fermentación debido al etanol, ¿verdad? Hay productos vegetales que al fermentarse van a producir alcohol y el etanol es uno de de las principales materias primas, digámoslo así, para los biocombustibles actualmente. El almidón del maíz, pues que también es azúcar, se fermenta esa glucosa de forma controlada para obtener etanol. No solamente el maíz, sino otros productos vegetales, caña de azúcar también se utiliza para poder obtener etanol, que sirve como una fuente de biocombustible que no contamina. Y es bastante importante en el gas natural también, en el gas natural, para producir este gas natural, eh, se utilizan ciertas plantas para fermentar la celulosa, ¿no? Y de esa manera obtener etanol. Entonces miren cómo también en la producción de biocombustibles son importantes los procesos de fermentación de los organismos unicelulares. Pero también los utilizamos en bioremediación, aunque aquí no hay una diapositiva que esté ejemplificando esto, pero por ejemplo, si hablamos de derrames de petróleo, si hablamos de contaminación con fertilizantes en el suelo, en el agua o pesticidas, se utilizan ciertos microorganismos que van a eliminar esa toxina, van a eliminar esos compuestos tóxicos de ese ambiente. Entonces, eso se llama bioremediación. Entonces, también actualmente es un proceso microbiano, la bioremediación, que nos ayuda a eliminar contaminantes del ambiente. Miren cómo entonces la importancia, el impacto que tienen los microorganismos en nuestra vida, ¿verdad? También pueden servir los microorganismos para obtener productos comerciales importantes como la insulina, algunos antibióticos, algunas enzimas, y eso también es otro beneficio, ¿verdad? Eso básicamente lo estudia la microbiología industrial, cómo utilizar microorganismos para producir ciertos productos valiosos para el ser humano, como los que acabo de mencionar, insulina, repito, antibióticos, ciertos productos químicos necesarios para la vida cotidiana. Y esto a bajo costo, ¿verdad? Porque el uso de estos microorganismos ayuda mucho a eliminar altos costos que de otra manera sería muy caro o continuaría siendo un proceso muy caro obtener estos productos. Otro beneficio es en la biotecnología, ¿no? En la biotecnología, que recuerde que también es como una rama de la ciencia muy importante porque en la biotecnología se utilizan microorganismos modificados genéticamente para sintetizar productos de gran valor, ¿verdad? Se han producido ciertas variedades, por ejemplo, de plantas en agricultura por biotecnología, que son resistentes al ataque de plagas, que son resistentes a la sequía, que son resistentes a una serie de ataques ambientales o altas temperaturas, etcétera. Y eso gracias a la biotecnología, ¿no? Que utiliza los avances en diferentes áreas de la ciencia para mejorar estos cultivos, por ejemplo, u otros productos más. También tenemos el ejemplo eh, de cómo los microorganismos ayudan pues a la fijación de otros elementos, ¿no? Al reciclado de otros elementos naturales en el planeta. Entonces, miren ustedes cómo son importantes y cómo tienen una influencia tremenda los microorganismos en nuestra vida. Con esto terminamos esta presentación. Continuaríamos con otra videoconferencia en donde hablaremos de algunos aspectos históricos
de los microorganismos y qué científicos ayudaron a esta evolución de la microbiología como ciencia y que nos ha beneficiado mucho porque nos ha ayudado a comprender mejor la vida microbiana y cuáles son estas funciones fundamentales que tienen en el planeta. Bueno, con esto terminamos. Entonces, voy a dar conclusión a esta videoconferencia y se las voy a subir en un momento para que pueda estar disponible y la puedan escuchar. Que tengan buena noche, feliz resto del fin de semana y bueno, aunque vamos a tener vacaciones ahorita en Semana Morazánica, recuerden que voy a estar siempre enviándoles material y algunas otras videoconferencias. Buenas noches.